Estamos en el tema de la salvación y esta es la parte 2. Vamos a ver alguna evidencia bíblica de que no todos los que están en una congregación son salvos. O sea, pueden estar ahí y al final no creen, como vimos ya las parábolas del sembrador y la cizaña. Vamos a empezar con 2 Timoteo 2:19. Muchas partes de la Biblia, o por no decir que todas, se escriben en ocasión de algo, de alguna duda, de alguna instrucción, de algún suceso. Y aquí parece ser que Timoteo duda sobre a quién bautizar. Por eso de bautizar al que es salvo. Y dice el versículo 19: sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello: conoció el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Pero en una casa grande no hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Da idea de que eso es lo que está pasando en la mente de Timoteo. Entonces tú bautízalos, que el que sabe quién es salvo o no es el Señor. Y por lo pronto a todos, pues apártense de iniquidad. Porque si eres salvo, pues la salvación añade tu santificación. La santificación no añade tu salvación. O sea, no eres salvo porque eres santo o por tus obras. Y luego aclara de que en una casa grande hay instrumentos para honra y otros para deshonra, refiriéndose a la iglesia. Luego pasamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. 1 de Juan 2, 18 al 23 dice: niños en Cristo, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene. Así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros los anticristos. Anticristo es uno que va en contra de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, claramente aquí el apóstol Juan está diciendo, salieron de nosotros, o sea, estaban entre nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido, porque el que es de fe no retrocede jamás. El que retrocede, pues retrocede para perdición del alma, según Hebreos. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces hay muchas razones por las que la gente se va de la iglesia. En estos tiempos de Juan, pues era persecución, era quizá justificándose con mil cosas, que esto no está bien, que no me parece, que no sé qué. Bueno, entonces aquí está claro, no hay mucha oportunidad de decir que no es la interpretación. Luego dice el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. O sea, el que es salvo sabe que está bautizado con el Espíritu Santo, porque hay muchas evidencias, manifestaciones.
Luego, no os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, es el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, negar a Cristo no es decir Cristo no es Dios, o sea, así muy directo. Si Cristo dice que Él es el Salvador, si Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres, si Cristo dice que nadie va al Padre si no es por Él, entonces el que diga lo contrario se opone a Él y es anticristo, lo está negando. Y si alguien niega que Cristo es el Salvador, Él lo va a negar delante de sus ángeles, o sea, no es salvo. Vamos a ver Gálatas 5. Iba a citar otro versículo, por eso me fue. Bueno, Gálatas 5, del 1 al 6. Dice: Para la libertad, Cristo nos libertó. Estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de esclavitud. Un yugo, dice en otra parte, que ni nuestros padres pudieron llevar. Entonces, aquí en Galacia hay judíos creyentes que quieren judaizar a los creyentes gentiles. Y como allá en Hechos les dicen que el que no cumpla la ley no puede ser salvo. O sea, Cristo más la ley, eso es una doctrina errónea. Cristo es suficiente para salvarnos. Las buenas obras, insisto, son añadidas a nuestra salvación. No para salvarnos, sino para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, Cristo nos libertó de la ley, nos redimió cumpliéndola Él, nosotros en Él. Entonces, no te sujetes nuevamente al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo, si os dejáis circuncidar, entonces, ¿cuál es el yugo de esclavitud? Circuncidarse y cumplir la ley, porque al circuncidarte, tú estás aceptando el pacto de Dios. Es como si lo estuvieras firmando. Si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cuál pacto aceptas cuando tú te circuncidas? De haz estas cosas y vivirás. Entonces, si te dejas circuncidar, de nada te va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se deja circuncidar, que está obligado a practicar toda la ley. Si tú te circuncidas, si tú confías en ese pacto para alcanzar justicia, para alcanzar salvación, y te circuncidas, estás obligado a guardar la ley y no vas a poder porque nadie pudo. Por eso vino Cristo. Los que por la ley intentáis ser declarados justos, fuisteis desligados de Cristo, caísteis de la gracia. No es que perdiste la salvación, es que estás queriendo cumplir una ley que nadie pudo al circuncidarte. Y entonces no vas a poder. Entonces, si tú quieres justificarte por la ley o te crees que así son las cosas, entonces de nada sirve que Cristo haya muerto por ti. De nada sirve. Desaprovechas ese don de Dios, ese regalo de Dios. Por eso dice: de Cristo fuiste desligados, caíste de la gracia. Porque nosotros, por medio del Espíritu, por fe aguardamos ansiosamente la esperanza de la justicia. Por fe aguardamos lo que Dios nos ha dicho, que somos justos. Bien, Efesios 3, versículo 14. Permítame. Efesios 3, versículo 14.
Dice, Efesios 3, versículo 14, dice, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre. Entonces, Pablo aquí está hablando de que ora por algunas cosas, se hinca y ora a Dios. Y miren, entre otras cosas, lo que ora, dice el 17. Voy a leer desde el 16. Para que os dé, o sea, yo oro para que os dé Dios, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura. O sea, ¿por qué Pablo ora? Para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, ¿por qué ora? Si al estar el Espíritu Santo en nosotros es porque creímos que Cristo es nuestro Salvador, porque está en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué ora Pablo esto? Porque sin duda él sabe que algunos no terminan de creer. Entonces, ¿qué hace? Pues ora por ellos para que crean. Porque cuando tú no niegas que Cristo te salva, cuando tú niegas que esto no es cierto, pues tú ya has sido condenado, como dice en Juan 3:18. Y pues no es el caso aquí. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Dice así. Pablo, ya es la tercera vez que va a ir a Corintios, escribe 2 cartas muy extensas a raíz de muchos pecados que se cometen ahí. Y como hay algunos que todavía persisten en el pecado, entonces llega a esta conclusión. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces, ¿quién se va a examinar a sí mismo para estar en la fe? Cada quien. No examinar nosotros a otros, sino cada quien. ¿Por qué? Porque hay muestras de que estamos en la fe, y una de ellas es dejar el pecado. Entonces, como algunos de estos corintios no lo dejan, entonces Pablo les dice eso. Entonces, ¿por qué les dice eso? Pues porque si no das evidencia de ser salvo, si no te alejas del pecado cuando tú crees, después de un tiempo, porque ya les digo 2 veces que va a verlos, 2 cartas que les escribe, y todavía algunos persisten en seguir pecando. Y esto no puede ser así. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice en Romanos 6. Primera Corintios 11, 19. Entonces, aquí no estamos viendo pasajes en los que la salvación se pierde. Aquí estamos viendo gente que está en la iglesia, en este caso, en este último, en Corintio, y salieron de ahí. No salieron. Pablo les dice, no puede ser que continúen pecando, pues examínense a ver si son salvos. Eso es el contexto de la carta esta. A los efesios les dice, pues voy a orar porque Cristo habite por fe en sus corazones. ¿Por qué les dice eso? Porque sabe que no han terminado de creer. Bien, entonces estamos viendo esa posibilidad de que también entre el trigo hay cizaña. Entre el trigo hay gente que no termina de creer.
Yo les llamo los que creen, pero a la hora de que Dios prueba su fe, pues salen reprobados. Por eso es necesario que entonces haya contenciones para ver quiénes son los aprobados, para ver quién se conduce y reacciona ante una contienda con otros hermanos, como Dios dice. El que reacciona y discute como se discute afuera, como discuten los hombres en la carne, pues ese está reprobado. Dijimos 1 Corintios 11, 19, dice: porque también debe haber divisiones entre vosotros, para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Divisiones o contiendas, dice la Reina Valera. ¿Para qué? Para que los que son aprobados se manifiesten. ¿Cómo se manifiestan los que son aprobados? Porque responden al mal con bien. Si son maldecidos, no maldicen, bendicen. Y las cosas que dice la Escritura que son añadidura o añadidas a nuestra fe, a nuestra salvación. 2 Corintios 11, 26. Entonces, si hay aprobados y reprobados en una congregación, pues es lo que les estoy diciendo. Unos forman parte de la iglesia y otros simplemente se congregan. No sé si me entiende el concepto. Congregados, pero no son parte de la iglesia de Cristo. Hasta que alcanzan a entender, a oír y a entender y a creer. Dice 2 Corintios 11, 26. Y ciertamente pues algunos nunca lo hacen. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice otro pasaje en los evangelios. Señor, en tu nombre profetizamos, o sea, hablamos de ti. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y pues si vemos a alguien que dice todo eso, que predica, que hace milagros, que echa fuera demonios, pues pensamos que es de Dios. Y Jesús les dice: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Estos hombres apelan no a su fe, sino a lo que hicieron en el nombre de Jesús. Y la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no todos los que dicen son. Dice 2 Corintios 11, 26. En viajes, muchas veces, está hablando Pablo de lo que le ha pasado por creer. En peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi raza, o sea, de los judíos, en peligros de los gentiles, de la gente que no es judío, en peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. ¿Por qué Pablo habla de falsos hermanos? Porque existen falsos hermanos que dicen ser y no son. Vamos a ver otro. Judas, versículo 19. Como Judas tiene un solo capítulo, pues podemos decir Judas 1, 19 o nada más Judas 19. Yo creo que es mejor decir Judas 1, 19. Dice así: estos, está hablando de burladores que viven según sus propias pasiones impías, del 18. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Entonces, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo. Esto es el sensual, el que se mueve por sus pasiones. Estos son los que causan divisiones en la iglesia. El 18 dice que viven según sus propios deseos, sus propias pasiones impías. Son burladores, quieren burlar a Dios, quieren burlar al pastor, pero pues Dios sabe quién es suyo. Entonces aquí vemos quién divide en la iglesia. Dividen con doctrinas, dividen
con élites, con grupos, con acusaciones a unos y ganando adeptos ahí, haciendo contrataciones como Satanás las hizo. Mira, esto es más contundente todavía. Apocalipsis capítulo 2 es el mensaje a las 7 iglesias, o a las que se dicen iglesias de Cristo. Mismo Cristo les mandó un mensaje. Dice Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Esto se lo dice a la iglesia en Éfeso, que si no vuelve a su primer amor, que es Dios, si no se arrepiente, si no hace las obras por amor a Dios, entonces van a quitar su candelabro. Ahora, ¿qué es el candelabro? Dice el capítulo 1, versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Es el Espíritu desplegado en 7, como dice en Isaías. Si quito el candelabro de la iglesia, ¿qué está quitando? Pues está quitando el Espíritu Santo. Si bien es cierto que el Espíritu no nos deja, la unción que recibimos de Él no nos deja jamás, dice 1 Juan 2:27. Nosotros sí dejamos a Dios. Por el pecado nos alejamos de Dios, pero el Espíritu Santo no nos deja, no se aleja de nosotros. Pero aquí, si Dios lo va a quitar, quiere decir que no está en ellos. Entonces lo va a quitar de ahí. No es así, estás interpretando mal. Bueno, vamos a leer más, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 3. Versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles 7 espíritus? Pues los 7 candelabros y las 7 estrellas. Conozco tus obras, o sea, sé lo que haces y también sé por qué lo haces. Y que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Y según Efesios 2, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El que no es salvo está muerto. Entonces, estos tienen reputación de que están vivos, pero están muertos. Aquí no dice que están dormidos, están muertos espiritualmente. Entonces, pues entre ustedes, dice, pero tienes unos pocos nombres, dice el 4, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. O sea, hay unos que sí son y otros que no son. Luego dice Apocalipsis 3:20. Fíjese cómo dice. He aquí yo estoy en pie junto a la puerta, dando aldabonazos o tocando. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, si tú estás en un recinto, en este caso en un edificio donde se reúne la iglesia, y alguien toca, pues es que está afuera. Y es Jesús el que está tocando. Entonces, Jesús no es el centro de esa iglesia. Pero tampoco está en ellos. Porque dice, si alguien me abre, pues yo entro, pero también entro contigo. Y también voy a tener comunión contigo y vas a cenar conmigo y yo contigo. Entonces la iglesia en la Odisea es la iglesia apóstata. Es la iglesia que se queda después del arrebatamiento. No está Cristo en ellos ni entre ellos.
Cristo está en nosotros y está entre nosotros, como dice también en Juan 15. Bueno, vamos a ver que si la salvación es por fe, dice Efesios 2:8, pero también dice que la fe no es de todos. O sea, no todos creen, no porque están entre nosotros, se han bautizado y leen Biblia, pues es que creen. Ya vimos todos lo que habla la Biblia acerca de esto. Vamos a ver Efesios 2, aunque me lo sé de memoria por mucho que lo uso. Lo quiero leer, dice Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Entonces la gracia es un cariz, es un regalo de Dios, es un don inmerecido. Y el medio es la fe, o sea, creer que Jesús nos salva. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, o sea, la salvación es por fe. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿por qué somos justos o declarados justos? Porque creemos. Entonces, el medio para ser salvos es la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla. La batalla siempre está en nuestra mente, me pasa esto, me pasa lo otro, existirá Dios, no existe, ok. Se olvidó de mí, ¿o qué pasó? Pero él dice, he guardado la fe, o sea, de perseguidor pasó a perseguido porque creyó. Jesús habla con él en Damasco y cree y pasa a ser perseguido y pasa a ser predicador de Cristo. Pero aquí él ya se va y dice, he guardado la fe, o sea, creí y nunca perdí la fe. El que es de fe no retrocede jamás, o sea, el que cree y su fe es genuina no retrocede. El que retrocede para perdición del alma, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Entonces Pablo dice, yo sigo creyendo, a pesar de todo lo que ha pasado, yo sigo creyendo, a pesar de que voy a ser muerto por espada, yo sigo creyendo. Entonces cree y sigue creyendo hasta que muere. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. O sea, yo estoy persuadido por cómo tú te conduces, por cómo tú has madurado, por las cosas que Dios ha hecho contigo, de que tu fe no es fingida. Hay fe en ti que no es fingida. Entonces hay fe que es fingida, definitivo. Primera de Timoteo 1:5, leímos segunda de Timoteo 1:5, vamos a leer primera también, capítulo 1, versículo 5, y dice, pero el propósito del mandato, de mandar a algunos que no enseñan diferente doctrina, es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, donde se predica la sana doctrina, la fe no es fingida, está basada en la verdad de Dios, no en mentiras o en falsas interpretaciones, en fábulas, en cuentos. Y aparte, el amor es nacido de un corazón puro, el amor a Dios, el amor de Dios para el prójimo es genuino. Entonces, cuando se predica falsa doctrina, pues la fe es fingida y el amor no es genuino. Eso es algo terrible. Otra vez la fe no fingida.
Lucas 22, 32. No recuerdo qué habla Lucas, pero vamos a ver. Lucas 22, 32, dice así. Dice Jesús desde el 31 a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Pero yo rogué para que no te toque. No ruega para que no lo toque. He rogado por ti para que no falte, no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. O sea, lo que va a pasar contigo, que el temor que vas a tener y que te va a hacer negarme, te va a fortalecer. Y tú, después de vuelto, fortalece a tus hermanos así como fuiste fortalecido. O sea, ese evento fortalece la fe de Pedro. Pero Jesús no ora para que no le suceda eso, sino para que su fe no falte, para que él siga creyendo, para que él no se crea tan pecador que Dios no le va a perdonar eso y va y se cuelgue como Judas, pagando él por su pecado y no creyendo que Cristo iba a pagar. Judas se quiso pagar por su pecado porque se arrepintió y se ahorcó. Pedro no. Pedro sabe que Jesús va a pagar por su pecado y él no se ahorca. Dice Tito, versículo 1. Capítulo 1, versículo 13 dice: Este testimonio es veraz. O sea, hablando de los Gálatas, le dice Pablo a Tito, este testimonio es veraz, por lo cual repréndelos severamente, duramente, para que sean sanos en la fe y no presten mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. O sea, no estén creyendo cosas que no son así, que no son verdaderas. Entonces, creer mentiras o falsas interpretaciones de la Biblia o desviaciones del Evangelio es una fe no verdadera, es una fe enferma, porque la doctrina es enferma, no es sana. Eso es lo que nos enseña este pasaje: sanos en la fe. Entonces, ¿por qué? Porque si siguen creyendo esas cosas, pues su fe está enferma, no es sana. O sea, no creen lo que deben de creer y por tanto no son lo que dicen ser. Bien, le vamos a dejar aquí y seguimos en la próxima.